Hola, hola. Hoy en matemática vamos a trabajar con el centímetro, el metro y el kilómetro. Bien, para medir longitudes se pueden utilizar distintas unidades de medida. La unidad de medida más utilizada, en este caso y que nosotros vamos a utilizar, es el metro. Se utiliza para medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de una habitación, la altura de un edificio, la longitud del patio, la longitud del salón de clases, ¿sí? Etcétera. Hay unidades menores, ¿sí? Hay unidades de medida menores que se utilizan para medir objetos pequeños, como por ejemplo un libro, la goma, ¿sí? En este caso el fibrón, y unidades mucho mayores, ¿sí? También hay unidades de medida mayores que el metro, ¿sí? Que se utilizan para medir objetos o distancias grandes. Por ejemplo, medir las distancias que hay entre dos ciudades, por ejemplo, cuánto hay de Radatili a Comodoro Rivadavia, es decir, cómo podemos calcular esa distancia, ¿sí? Que obviamente utilizamos los kilómetros y la longitud de un río, la altura de las nubes, ¿bien? La principal unidad de longitud que nosotros vamos a trabajar es el metro y tiene sus equivalencias. Un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? Que cuando vos puedas observar tu centímetro, porque yo, ¿qué hice? Te dejo un PDF con la cinta métrica, ¿sí? Para que puedas medir. Además vas a necesitar también tu regla, ¿bien? Entonces, cuando observes tu cinta métrica, te vas a dar cuenta que un metro equivale a 100 centímetros, un centímetro a 10 milímetros, ¿sí? Y un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Nosotros podemos medir con metro, ¿sí? La cinta métrica y la regla. En metros podemos expresar el largo y el ancho de tu clase, ¿sí? O de la sala donde estés en este momento, ya sea el comedor, la cocina, el living, tu habitación, la altura de un edificio, la altitud de una montaña y la longitud de un bus. El kilómetro. Para medir distancias largas utilizamos el kilómetro. Como te dije, por ejemplo, cuántos kilómetros hay entre Radatili y Comodoro Rivadavia. ¿Bien? El kilómetro tiene 1000 metros. ¿Bien? Y ahora sí pasamos a las actividades. Una vez que leíste toda esa información que yo te dejo en la primera página, pasamos a las actividades, que vamos a trabajar en la página 154, ficha 25 y 26. ¿Bien? En la página 154 tenemos lo siguiente. ¿Conoces estos instrumentos? ¿Para qué se utilizan? Bueno, vas a tener que escribir y vas a tener que estimar cuánto mide cada lápiz. Estimar, ¿qué quiere decir? Más o menos cuánto puede llegar a medir este lápiz. Y este lápiz a simple vista puede llegar a medir unos 15 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces vos vas a estimar, eso se llama estimar. Y después vas a tener que utilizar tu regla para realmente saber cuánto mide tus lápices, ¿sí? Y ahí tenemos. Acá tenemos dos lápices, ¿no es cierto? Vos vas a tener que decir cuánto estima este lápiz, ¿sí? Y cuánto estima este. Después, con tu regla, vas a tener que medir, ¿bien? ¿Cómo vas a medir? Recordá que todas las reglas empiezan, ¿sí? Voy a ver si voy a buscarte mi regla. Tenemos, las reglas comienzan desde el 0, ¿sí? Hasta el 20. Entonces, para medir vos vas a comenzar desde el 0 a continuación, ¿sí? Entonces vas a decir, bueno, este lápiz mide 2 centímetros, 3 centímetros, bien. Después vas a tener que completar el siguiente cuadro con los elementos que conozcas que tengan la medida que te indica. Por ejemplo, menos de un metro. Menos de un metro. ¿Qué puede llegar a medir menos de un metro? A ver, por ejemplo, mi mesa ratonera, ¿sí? Y que mida cerca de un metro, puede ser que el ancho del televisor y que sea más de un metro y la puerta, por ejemplo, ¿no? Y lo vas a poder medir. Acuérdate que yo te dejé, ¿sí?, la cinta métrica para que puedas imprimir, también la vas a tener que cortar y pegar y después puedes tener ya tu cinta métrica para medir todo lo que vos quieras. Después pasamos a la ficha 25 y 26. En la ficha 25 y 26 vamos a tener que tomar medidas, ¿sí? Dice así, estima la medida de los siguientes elementos y completa la tabla. Luego toma las medidas con un metro, con la cinta métrica, y completa la última columna.
Por ejemplo, el largo del aula. Como actualmente no estamos en el aula, puedes medir el largo de la habitación en la que estés, ya sea tu habitación, la cocina, el comedor, bien, el living. ¿Sí? Vas a estimar y después vas a tener que tomar la medida. El ancho del pizarrón. En este caso no tenemos el pizarrón, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ancho de nuestra pantalla, ¿sí? El alto de la puerta, ¿sí? Vas a estimar y después vas a tener que medir. Comparar las columnas de estimación y medida de la tabla. Hay casos en los que hay mucha diferencia entre lo que estimaste y la medida exacta, es decir, ahí vas a tener que comparar si hay mucha diferencia o poca diferencia en lo que estimaste, ¿sí? En lo que vos pensás que podría haber llegado a medir y lo que realmente medía. Y después pasamos a la otra ficha, la ficha 26, que vas a tener que rodear la opción correcta en cada caso. Una cuadra mide 100 centímetros, 100 metros o 100 kilómetros. ¿Bien? La altura de una jirafa puede ser de 5 centímetros, 5 metros o 5 kilómetros. ¿Bien? Escribí el nombre de un objeto que pueda medir 5 centímetros y de otro que pueda tener 20 metros de altura, aproximadamente. ¿Bien? Eso es todo para trabajar hoy en matemática. Recordá que es muy importante que tengas los elementos para medir, en este caso la regla y la cinta métrica. Yo te envío una en PDF, pero seguramente en casa tal vez puedas tener otra cinta métrica, también la puedes utilizar, o el metro, ¿sí? Seguramente, seguramente tenés en casa. Si no hay, ya sabes que te envío un PDF para que puedas imprimir, vas a tener que recortar y armar tu cinta métrica. Bien, eso es todo por hoy, les dejo un besito.